Los musulmanes respetaron durante todo este tiempo a la comunidad cristiana, permitiéndole seguir con sus costumbres, religión, culto, instituciones eclesiásticas y jurídicas durante estos 4 siglos. La joya del legado islámico en Zaragoza es el Palacio de la Aljafería. La parte más antigua es la Torre del Trovador, siglo IX, que se incorporó al Palacio Fortaleza construido en el XI. Se conserva el recinto amurallado y la huella de la época de las taifas en su patio central, bajo el protagonismo de una extensa zona de columnas con arcadas de filigrana decorativa, con un triple acceso al Salón Dorado en la zona norte, y la entrada del Mirab en la parte sur, donde se conserva íntegro el oratorio. Está abierto a las visitas casi todos los días, con algunas excepciones por ser sede de las Cortes de Aragón. El cultivo de las letras y las ciencias en la taifa zaragozana no fue menor que el de las restantes cortes andalusíes, convirtiéndose en centro de atracción de importantes figuras de otros territorios, que encontraron en la Marca Superior un ambiente acogedor gracias al patrocinio cultural de sus diversos gobernadores y reyes. Muchos de ellos llegaron a ocupar el cargo de visir secretario, e incluso, como Abenpace ya bajo el último de los gobernadores almorávides, el de gran visir, o jefe de gobierno. Sin embargo, en Zaragoza, al contrario de lo que ocurrió en la corte sevillana de Al-Mutámid y sus sucesores, no fue el cultivo de la poesía el principal de sus méritos, sino el de las matemáticas, la astronomía y la filosofía, áreas en las que fue no solo el centro más importante de Al-Ándalus en esa época, sino de todo Occidente. La dinastía Udí, iniciada con Sulaimán Ayyubi en Jadal Mustaini de Zaragoza, se mantuvo al frente de la taifa zaragozana durante 3/4 de siglo, desde 1038 hasta 1110. El máximo esplendor de la corte zaragozana coincide con su esplendor político y se produce en la segunda mitad del siglo XI. Son los años de la erección de la Aljafería, en cuyos salones se situó el centro de la vida literaria y científica del reino, gracias al impulso que le dio el patronato del rey poeta, filósofo y matemático Al-Muqtadir. En el ámbito científico destacó el médico, matemático y filósofo cordobés Eyyemar Ayyubi en Abd al-Rahman al-Kirmani, 975 a 1066. Difundió en Zaragoza una importantísima enciclopedia traída de Oriente, la Enciclopedia de los Hermanos de la Pureza, comparable a l'Encyclopédie de Diderot, en el siglo de las luces, que desarrollaba todos los aspectos del saber de la época a la luz de un neoplatonismo místico filosófico que influyó en todos los filósofos zaragozanos incluido Abenpace. La ocupación almorávide de Zaragoza en 1110 no supuso una ruptura profunda de la tradición cultural. De hecho, el segundo gobernador almorávide, Ayyubi Filbit, volvió a rodearse de literatos y científicos y a instalarse en los salones de la Aljafería rodeado de lujo en una corte de poetas y filósofos, donde destacaron a Ayyubi Jafalla de Alcira y Abu Bakr Muhammad Ayyubi Yahya Ayyubi Saiga Ayyubi Bayya, esto es, el gran filósofo andalusí Abenpace. Ayyubi Jafalla, 1058, es uno de los más importantes poetas del período almorávide. Su estilo ejerció tal influencia en los poetas andalusíes posteriores que fue el modelo de todos ellos hasta el final del Reino de Granada. En cuanto a Abenpace, se trata de una de las figuras más importantes del Islam español. Su pensamiento filosófico supone un esfuerzo por conciliar el racionalismo aristotélico con la tradición de la sabiduría teológica islámica. El resultado es un personal racionalismo místico que supone el punto de partida de Averroes, que tomó muchas de sus líneas filosóficas del zaragozano. Fue valorado entre sus contemporáneos como el más importante filósofo de su tiempo. Tras la conquista cristiana de la ciudad por Alfonso I el Batallador en 1118, los musulmanes que se quedaron en la ciudad fueron expulsados extramuros y, allí, se les permitió erigir su arrabal, conocido como la Morería de Zaragoza. Se instalaron en la zona contigua fuera de la muralla, al otro lado del Coso. El barrio musulmán estaba rodeado por un muro que se extendía por la calle de Escuelas Pías, el Coso, hasta la plaza de Nuestra Señora del Carmen, y daba la vuelta por la avenida de César Augusto, Ramón y Cajal,
Echeandía, San Pablo, hasta el mercado. Por la puerta de la Meca y otra cerca del Arco de San Roque accedían al resto de la ciudad. El Arco de San Roque, derribado en 1942, comunicaba la calle del Teniente Coronel Valenzuela, conocida antes como la calle de la Morería Cerrada, con el Coso. A finales del siglo XIII Jaime I el Conquistador permitió que los musulmanes se instalaran también en una zona extramuros en torno a la actual Plaza de España, el Paseo Independencia, la calle Azoque, la calle del Teniente Coronel Valenzuela, conocida antes como la calle de la Morería Cerrada, y la Plaza Salamero, en lo que se llamaría la Morería. El cementerio se encontraba en el solar del antiguo convento del Carmen, lindante con la calle Cádiz. La calle Azoque era la principal arteria del barrio musulmán y reunía lugares importantes como la Mezquita Mayor, la Alfóndiga u Hostal de los Moros, la carnicería, el zoco o mercado y la alcaicería, mercado cerrado para la venta. Los musulmanes permanecieron en Zaragoza hasta su expulsión en 1610 por el rey Felipe III. Las consecuencias económicas y demográficas de la deportación general fueron desoladoras. La Torre del Trovador. La Aljafería fue construido en el siglo XI como palacio de recreo de los reyes musulmanes que gobernaban la taifa de Saracosta, siguiendo el modelo de los palacios omeyas en Siria y Jordania. Antes de la construcción del palacio ya existía allí la que ahora conocemos como Torre del Trovador, originaria del siglo IX, y que se usaba como torre de vigilancia. La Torre del Trovador es la edificación más antigua de la Aljafería y recibió este nombre a partir de la leyenda de Manrique de Lara, cuya supuesta prisión entre sus muros sirvió de tema al escritor Antonio García Gutiérrez, 1813 a 1884, para la puesta en escena del drama romántico El Trovador, 1836. La obra narra la historia de Manrique de Lara, trovador de profesión que fue criado por una gitana aunque su sangre pertenecía a la nobleza zaragozana. Se enamoró de Leonor Sese de Urrea, una joven de la corte de la Aljafería, de la que también estaba enamorado Antonio Artal, hermano del primero aunque ambos desconocían este hecho. Leonor eligió a Manrique y Antonio, por celos, hizo que la joven fuese encerrada en un convento. Pero el trovador la raptó y escaparon juntos. La pareja vivió feliz hasta que dieron con su paradero. Manrique fue apresado y llevado a la torre del homenaje del castillo de la Aljafería, donde fue condenado a muerte y ejecutado. La muerte de Manrique provocó el suicidio de Leonor y la historia no fue mucho mejor para su otro pretendiente, Antonio, ya que la gitana le contó que había ejecutado a su propio hermano y murió desconsolado al conocer la noticia. Esta pieza sirvió de inspiración a Giuseppe Verdi para el libreto de una de sus óperas más famosas, Il Trovatore, 1853. Desde ese momento la torre adquirió fama y pasó a conocerse popularmente con la actual denominación de Torre del Trovador. La estructura original de la torre, construida en el siglo IX con elementos de la muralla romana de Caesar Augusta, se conserva junto con los restos de una estructura hidráulica tardorromana que comunica directamente con el río Ebro. A través de la primera planta de la torre se llega por un estrecho corredor a un aljibe o pozo circular que, con una profundidad de 12 metros, llega hasta las capas freáticas del río Ebro. Cuando lleva mucho caudal, hay agua en este pozo, explican en las visitas guiadas. Dado su gran tamaño, 5 metros de diámetro, podría haber servido para abastecer de agua a todos los habitantes de la fortaleza y, ahora, unas escaleras de caracol permiten intuir dónde queda su fondo. Algunos autores también la han identificado como la torre de homenaje de un castillo feudal descrito en el Cantar de Roldán, siglo XI. La torre es de planta cuadrangular y 5 plantas, las 3 primeras de época musulmana, y las 2 superiores, y parte de la tercera, cristianas. Está edificada con alabastro, con el que los romanos construían sus murallas. Este estilo es todavía visible en la escalera de acceso y en la puerta principal de acceso. Entre los siglos IX y X era una torre vigía y baluarte defensivo, al tiempo que se le rodeó de un pozo,
que en algunos periodos llegó a estar lleno de leones y otros animales salvajes. En 1070 Al-Muqtadir ordenó instalar en la terraza de la torre un observatorio astronómico, en el que el monarca musulmán pasaba largas horas con sus astrónomos estudiando el movimiento de los planetas, la posición de las estrellas y los fenómenos que se producían en el cosmos. En 1118, Alfonso I el Batallador conquistó la ciudad a los musulmanes y la aljafería se convirtió en el palacio de los monarcas de la Corona de Aragón. En el siglo XIV Pedro IV el Ceremonioso unió la Torre del Trovador al palacio. En el gran salón de recepciones del Palacio Mudéjar de Pedro IV, comunicado con la planta tercera de la torre, se puede ver el muro oeste de la torre, así como el paso atrincherado que sirve de acceso al pozo aljibe desde la planta primera, pozo también visible desde el salón. Tras numerosas modificaciones a la estructura original, la Torre del Trovador se convirtió en calabozo de la Inquisición en 1486. Mantuvo esta condición hasta bien entrado el siglo XIX. La Aljafería a día de hoy. El Palacio de la Aljafería es un edificio que conserva una gran belleza y encanto, a pesar de los cambios y etapas que ha ido viviendo a lo largo de su historia. Cruzar su puerta nos permite contemplar la delicada belleza ornamental de un palacio taifal del siglo XI, las extraordinarias tallas en madera que los artistas mudéjares trabajaron en el palacio, y la ostentación de la época de los reyes católicos, con su salón del trono en el que si alzamos nuestra vista nos quedaremos prendados al ver su espectacular techumbre de madera dorada y policromada. La Aljafería es junto a la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba una de las joyas artísticas de la presencia musulmana en el sur de Europa. En el año 2001 la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el arte mudéjar de Aragón, destacando al Palacio de la Aljafería como uno de sus monumentos más representativos. Desde su apertura al público somos más de 3 millones de personas las que nos hemos adentrado entre sus muros para conocer este monumento emblemático y los espacios que alberga en su interior.